En este segundo bloque de la primera jornada del encuentro Tus habilidades son oportunidades. Encuentro que se está realizando de manera virtual, pero que también se realizará el próximo miércoles 21 de julio de manera presencial en el Centro Comercial San Diego, en el 11º piso auditorio. Para continuar entonces con esta jornada de capacitación, de talleres que nos brindan aportes para incursionar en el ecosistema de empleabilidad y de formación, tenemos entonces a un invitado muy especial. Él es Juan Fernando Sepúlveda, licenciado en Lengua Castellana y Humanidades, a quien saludamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Para todas las personas que nos están viendo, como ya lo dijeron, mi nombre es Juan Fernando Sepúlveda, soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. En este momento vengo a hablarles un poco sobre lo que ha sido mi experiencia laboral, que incurre a ser parte en estas conferencias, en estas capacitaciones tan importantes para los jóvenes y adultos en el área metropolitana. Tengo como tal la oportunidad, bien lo dije, mi nombre, tengo la capacidad para estar dentro del sistema laboral, ya que mi experiencia laboral se ha desenvuelto en 4 años de formación para el trabajo. En ello, quiero contarles un poco sobre esas metodologías que entran a ser parte en ese proceso formativo. Vengo a hablarles un poco sobre las buenas prácticas pedagógicas como valor esencial en la formación para el trabajo. Allí es bueno incurrir y mirar esa esencialidad que nos parte y nos direcciona hacia una buena formación para el trabajo. Primero, quiero entrar un poco sobre ese concepto entre prácticas pedagógicas. ¿Qué son las prácticas pedagógicas? Entonces, se los voy a leer textual. Las buenas prácticas pedagógicas son el conjunto de acciones pedagógicas a través de las cuales se demuestran las competencias profesionales de los docentes. Parten de la identificación de las necesidades y oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y tienen como propósito el desarrollo de las competencias previas o previstas en el currículum. Claro lo dice el concepto y es fortalecer esas metodologías, esas actividades, esas estrategias que fortalecemos desde un aula de clase para toda formación en el trabajo. Aquí hay que incurrir en 3 formas y entre ellas, la primera, ¿qué habilidades tiene el docente para acercar al estudiante a todo ese proceso formativo? ¿Cuál es esa capacidad que tiene o que puede descubrir desde el proceso formativo para llegar a un ambiente laboral? Muchos no tienen esa experiencia, no tienen esa capacidad, pero porque no la han descubierto, no se han dado la oportunidad de presentarse en un espacio formativo y allí para visualizar esas actitudes y esas aptitudes que se pueden ir identificando a medida del proceso. También mirar esas oportunidades que tienen los estudiantes dentro de un aula de clase que la pueden transversalizar en un contexto formativo, en un contexto para el trabajo, en cualquier tipo de compañías en las que puedan sentirse útiles desde un rol específico. Y también teniendo en cuenta lo que nos pide el Ministerio de Educación para fortalecer esas competencias laborales dentro del proceso. Esta charla, de antemano también agradecerle a todas las personas que nos están viendo en este momento, que se quieren dar la oportunidad y el espacio de aprender un poco sobre eso que nos mueve en la vida laboral, lo que nos enfrentamos, esos temores que podemos identificar allí, que quizás no tenemos las herramientas para llevar o fortalecer ese proceso. Quise dividirlo en 3 categorías. Basados, claro está, en el filósofo Carlos Enrique Mosquera y la psicóloga Luz Marisela Jaramillo Hurtado, quienes en un artículo de revista de actualidades pedagógicas nos fortalecen y que yo desde mi experiencia se las quiero comentar y transversalizar en esta conversación. Entonces, esa primera categoría
que es donde se presenta o cómo empezamos un proceso formativo para el trabajo, tanto el rol como docente como el aprendiz, porque aquí se transversaliza ambos contextos, ¿verdad? Entonces tenemos se presenta una comprensión del nuevo sujeto educativo. ¿Cómo yo voy a tener esa comprensión? ¿Quién llega al aula? ¿Qué expectativas tiene esa persona que desea impartir un camino hacia lo laboral? Que en muchas de las ocasiones no tenemos quizás esa orientación vocacional para incurrir a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, a lo que yo soy apto dentro de una vida laboral. Y de ahí hasta la primera premisa, que son las experiencias. Desde el rol como docente identificamos esas experiencias, bueno, el aprendiz que ha vivido, que ha experimentado, que ha superado, qué retos le ha puesto la vida durante todo un proceso para llegar a un espacio formativo, a explorar, explotar también, como se puede decir, esas habilidades mediante el proceso. El conocimiento, ¿qué conocimiento puedes tener o qué se necesita para yo emprender ese camino formativo que va direccionado exclusivamente hacia la vida laboral? ¿Yo soy bueno para qué? Esas actitudes, esas aptitudes se van ancladas hacia ese propósito que tengo yo arraigado desde el día 1 que me enfrento a cualquier proceso formativo. Lo mismo con esas formas en las que yo enfrento como tal mis retos, lo que va poniendo la vida en el diario vivir para nosotros, los jóvenes, las personas que quieren formarse y no quedar simplemente con un bachillerato, cuáles son esas expectativas. Y eso es lo que categoriza este primer apartado. Tener ese conocimiento, yo saber cuáles son esas necesidades, qué quiero yo aprender, qué quiero yo dar como individuo activo en una sociedad dentro de una empresa. Y tenemos la categoría número 2. Esa categoría número 2 ampara la idea de que la responsabilidad del formador no debe ser tibia en el acto de educar. Cuando me refiero a que la formación o la responsabilidad de todo docente, de toda persona que ya está allí frente a un grupo de estudiantes, a un grupo de personas que se quieren capacitar, que quieren fortalecer, no debe de ser tibia. Debemos de llevar o permitir que dentro del aula estén esos contextos más asociados a la realidad. No que simplemente nos llenemos de teoría y cuando llegamos a una empresa nos enfrentamos con una realidad muy diferente. Entonces aquí es la invitación a que si la persona que me está viendo en este momento es docente, es un aprendiz, tenga el valor de llevar a su propia aula el contexto, esa realidad, esos beneficios del estudiante, hasta qué punto el estudiante necesita saber o nos vamos direccionados hacia ese currículum, porque muchas veces o cualquier proceso de formación incurre en que solamente vemos los temas exclusivos dentro del currículo y no nos vamos más allá hacia una realidad, hacia la realidad contemporánea o poscontemporánea, posmoderna, que nos enfrentamos a diario, ¿cierto? No es lo mismo la educación hace 40 años que la educación que estamos viviendo actualmente. Entonces esto nos ayuda a identificar esos beneficios. Bueno, ¿qué beneficios tiene el estudiante saber sobre habilidades comunicativas, sobre destrezas? Muchas veces se me han acercado en el aula estudiantes, por ejemplo, estudiando auxiliar administrativo y me dicen, profe, no sé nada de computadores. Bueno, ¿hasta qué punto tienes la capacidad o tienes las ganas de aprender, ¿cierto? Vamos con una frase muy cliché que dice, lo que se piensa se crea. Entonces acá hasta qué punto yo realmente, y lo pongo muy de ejemplo en todos mis contextos, y es, usted puede mucho y también hay que centrarnos hacia lo que nosotros somos capaces de realizar, ¿cierto? Entonces yo puedo cantar, puedo querer cantar, puedo sacar una nota de voz, quiero ser el mejor cantante, pero realmente cuando voy a la práctica no me sale ni una nota, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo tengo que analizarme y pensar si realmente ese trayecto o esa elección para el trabajo que elegí va
anclada hacia mis actitudes, hacia mis aptitudes, hacia mis habilidades. Esas estrategias modernas del juego de roles, de irnos hacia contextos que nos pueden facilitar la cercanía hacia esas realidades que nos podemos encontrar laboralmente, es bueno que las llevemos desde el aula, es bueno que nos empecemos a relacionar con la terminología, con las situaciones. Muchas veces el ámbito educativo nos lleva a formar bases sólidas, ¿cierto? Pero depende también del estudiante abarcar y querer saber más de lo que se le imparte en el aula de clase, querer asociar, investigar, ir más allá de lo que se le dice, lo que le dice un docente. Me parece bastante interesante cuando me encuentro en el aula estudiantes que constantemente están indagando, profe, el por qué, el para qué, el cuándo, el dónde, porque son personas, son estudiantes que se quieren ir más allá de la academia. Cuando nosotros pensamos en una técnica laboral para el trabajo, nosotros pensamos en una formación exclusivamente a recibir órdenes, pero ¿por qué no llevamos al estudiante a que imparta un cambio, a que haga partícipe o que se vea notoria su voz dentro de una compañía, así sea practicante, así sea aprendiz, ¿cierto? No dejar de un lado la política de la organización, pero ser una persona propositiva, ser una persona que quiere generar cambios, y es lo que nosotros como docentes debemos de impartir desde el aula. Y la última que hace parte de esta categoría es el aprendizaje significativo. No es lo mismo yo leer una teoría, sacarle un resumen a esa teoría, que realmente llevar esa teoría a un contexto donde pueda ser útil, donde pueda yo efectuar conocimientos y actuar de una manera consciente y coherente en el momento de tomar una decisión, en el momento de yo querer dejar un legado, lo que aprendí, lo que quise aprender. Y ese aprendizaje significativo, independientemente de que sea la formación para el trabajo, debemos de nosotros como docentes propiciarlo y poder generarlo desde lo más mínimo de la materia, de la carrera, ir como más allá, que todo esto nos mueva. No hay nada más satisfactorio que nosotros sentir que estamos aprendiendo, que yo cuestionarme y se me plantea, por ejemplo, una situación en el aula, y yo en ese conocimiento, desde lo que escuché, desde lo que he leído, desde lo que he investigado, yo pueda darle solución a ello. Y esa tercera categoría resalta la importancia de edificar o construir el conocimiento que se requiere desde la cotidianidad. ¿Cuál es ese reconocimiento? Construir ese conocimiento desde el mismo estudiante. Y aquí hablamos, y es algo que no podemos dejar alejado, y es el contexto. El estudiante se desenvuelve en un contexto. El estudiante, cuando llega a su formación, llega a otro contexto, sin olvidar eso o sus raíces, de dónde viene, proviene, de dónde puede él hacer uso de todo eso que a medida del tiempo se va fortaleciendo. Y creería yo que es una tarea que va muy de la par con docentes directivos, con docentes, con los mismos estudiantes, con todo lo que incurre un proceso formativo. Todos debemos de estar involucrados en ese proceso y en ese mismo contexto. Yo le exijo a un estudiante, un ejemplo, le exijo al estudiante que debemos para una empresa vestirnos de manera formal, pero el estudiante no ha tenido esa experiencia o esa oportunidad de hacerlo, entonces vamos a acompañarlo. Y ahí es cuando nosotros hacemos viral nuestro rol como docente, y es acompañarlo en esa búsqueda no de identidad, porque cada uno tenemos una personalidad, y no simplemente por el hecho de nosotros anclarnos o estar dentro de una compañía vamos a dejar de un lado nuestra personalidad, no, pero sí tener en cuenta el contexto en el que estoy, cuál es la normatividad, la política que yo debo de regirme, y acompañarlo a ese experimento, a esa negociación de saberes y de conocimientos que me van a llevar a, cuando me enfrente en ese momento de práctica laboral, yo tener o sentirme más confiado, yo poder sentirme como más amable en el momento de las relaciones, algo tan sencillo como las relaciones públicas.
yo saber cómo entablar una conversación con mi jefe, con un compañero de trabajo, algo tan mínimo que creemos nosotros como docentes que es innato, ¿cierto? Que por tener el lenguaje podemos comunicarnos fácilmente. No, hay que entender que hay personas que se les dificulta el interactuar con los demás y es lo que posiblemente no marcan esos aprendizajes significativos, porque muchas veces simplemente damos el hecho de yo voy a impartir ese conocimiento y ya, si lo cogiste bien, si no lo cogiste también. No, vamos a identificar el cómo lo puedo yo hacer para que mis estudiantes, en el caso del docente, pueda como tal identificar que si están aprendiendo. Algo que yo tengo muy presente dentro de todo proceso formativo es el gozo, el disfrute. Efectivamente tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo y si no lo disfruto, mirar de qué manera yo puedo anclarme a eso hasta lo más mínimo que me genere una motivación, que me genere satisfacción, que me genere que estoy haciendo bien las cosas. El juego de roles, importantísimo. Cuando nos ponemos en la posición del otro, listo, si yo fuese el administrador de una empresa, se me presenta X o Y situación, yo desde mi rol, ¿cómo puedo darle solución, manejo, cómo puedo interactuar con esa situación que me permite a mí fortalecer conocimientos? Y es importantísimo en la vida de todo estudiante, de todo aprendiz, que genere situaciones y problemas que lo lleven a pensar, a ir más allá, como se los decía anteriormente. Este juego de roles, de hecho, lo utilizo muchísimo dentro de mi clase porque me permite identificar, y al aprendiz también le permite identificar cosas que ni siquiera sabía de sí mismo. Porque, profe, yo no sabía que yo podía hacer esto. Profe, mira, yo no... se me hizo fácil estar frente a una cámara, se me hizo fácil hablar en público. Entonces, habilidades que también se pueden despertar desde este juego de roles. Y la apropiación del propio conocimiento, cómo me apropio yo como aprendiz de ese conocimiento. Muchas veces he escuchado y escucho todavía estudiantes que me dicen, profe, mira, es que no me gusta como dicen o como imparten esta materia, como me ponen a hacer este ejercicio. No, hay que aprender de todo, de lo bueno, de lo malo, que realmente la experiencia de esa formación me toque, yo la pueda sentir en todos los aspectos, positivos, negativos, que de hecho eso me va a ayudar a fortalecer esos saberes previos, porque efectivamente hay personas que no han tenido la oportunidad de vivirlo, que le pueden ayudar a esas otras personas que ya lo han vivido, que tienen esa experiencia. Y es lo bueno de estos espacios, cuando hay diferentes edades, cuando hay diferentes experiencias de vida, porque todo eso hace parte del proceso. Los parámetros de evaluación que por lo general se imparten en un aula de clase es conocimiento, procedimiento y conceptual, pero muchas veces le damos más importancia al conocimiento, a lo conceptual, que al mismo procedimiento, porque muchas veces no llegamos a cumplir esos objetivos de manera individual por múltiples razones, pero nos acompañamos y escuchamos al otro, la opinión, el debate dentro de la clase, que nos ayudan a fortalecerlo. Acá estoy tocando mucho el tema de fortalecimiento, porque cada vez que iniciamos en un proceso formativo, nosotros vamos con muchas expectativas y también con muchos temores. Pero también invito siempre a los estudiantes que van a impartir una carrera profesional, que van a empezar un curso, un diplomado, listo. Quizás en el momento, no, ¿yo para qué voy a estudiar eso? Todo, absolutamente todo lo que nosotros tengamos en pro de conocimiento, en algún momento de nuestras vidas lo vamos a hacer útil. Vamos a jugar con él, lo vamos a poner como nuestro mejor aliado. Entonces acá cuando hablo de la apropiación del propio, yo me voy a apropiar de mi propio conocimiento. ¿Cómo así? O sea, yo voy a decidir hasta qué punto o qué es lo que realmente quiero aprender. Muchas veces tenemos esas famosas materias de relleno que me cuestiono como estudiante, bueno, ¿yo para qué voy a ver eso? ¿Yo para qué necesito eso?
Entonces, en ese momento es yo empezar a hacer esas divisiones en el punto en el que, listo, esto me puede servir, esto no me puede servir, quiero profundizar en esto, me llama la atención esto otro, y de esa manera yo mismo me voy fortaleciendo como profesional, como persona activa dentro de una sociedad, y eso solamente lo decido yo como aprendiz. Claro, me tengo que dejar guiar en todo ese proceso formativo porque son mis docentes quienes están con esa capacidad y esa experiencia de guiarme para yo poder cumplir esos objetivos, pero soy yo como aprendiz, como estudiante, quien realmente voy forjando esa meta a corto, mediano o largo plazo. Les voy a contar una experiencia que viví hace poco dentro de un proceso formativo para el trabajo, que era operadores de caja en almacenes de cadena para supermercados La Vaquita. Ha sido una experiencia que realmente ha marcado mi camino, porque como les dije, soy licenciado en Humanidades, pero por cuestiones de la vida, que también hace parte, mi experiencia se ha arraigado es hacia la formación para el trabajo. Y todas esas experiencias me han llevado también a fortalecer, porque como les decía, la educación ya no es que el docente tiene la verdad absoluta y el estudiante simplemente dice sí o dice no. No, aquí ya la educación se va más hacia lo lateral. El estudiante también puede hacer preguntas, también se puede cuestionar, también puede decir, profe, no, así no es. Entonces esa experiencia me llevó que, claro, era un grupo de 26 personas donde habían, claro, muy contados 5 o 6 estudiantes que ya tenían experiencia laboral y el resto habían recién salido del colegio. Cuando me cuestionan un día de clase cualquiera y me dicen, profe, tengo mucho temor de salir a las prácticas, porque estábamos en la parte lectiva. Profe, tengo temor de salir a las prácticas, no sé cómo enfrentar un comité, por ejemplo, no sé qué situación se me pueda presentar y no sé cómo controlarla, porque no va a estar usted como mi profe para ayudarme o orientarme a que no es así. Entonces idealicé un trabajo en campo y entre esas categorías yo lo denominaba el contexto, asimilar, y traigo desde esa experiencia al aula. Así no tengamos todavía la certeza a qué empresa voy a ir, hacia dónde voy a mostrar eso que aprendí en la parte lectiva, tengo que empezar a trabajarlo, ¿cierto? Entonces me cuestionaban y me decían, profe, no, tengo susto, tengo miedo, no sé qué hacer. Y lo que hice fue coger a todo mi equipo de trabajo, que son estudiantes, porque para mí desde el día 1 ya son operadores, ya son auxiliares, sino que están en formación, ¿cierto? Entonces los invito y yo vamos todos a un supermercado, vamos a un supermercado La Vaquita y vamos a mirar, a observar, a palpar cómo serían esos roles que yo voy a entrar en algún momento, meses, a desempeñarme como trabajador, como empleado de esta compañía. Y ya lo habíamos visto en teoría, porque claro, en la clase se les explica cómo serían esas actividades que debes de desarrollar dentro del campo laboral, pero en teoría, y ahí es cuando alguien me decía, es que los autores van muy alejados del contexto. ¿Por qué? Porque en teoría se plasma una realidad, pero cuando vamos a la práctica, según las situaciones, esta teoría se desmorona un poco. Entonces llegamos al supermercado y empezamos a vivir, a mirar todos esos roles, a identificar precios, qué tenía que hacer cada uno de ellos, y se empezaron a familiarizar con esas actividades. Cuando terminamos esa jornada en campo, ellos se sintieron más seguros de lo que estaban haciendo, se sintieron más seguros y me decían, profe, ya me siento en la capacidad de ir a trabajar el día de mañana. Ya me siento con esas bases que usted nos dio, con eso que acabamos de vivir, porque el conocimiento hay que vivirlo para poder mantenerlo. De nada sirve yo irme a leer algo y no ponerlo en práctica, ¿cierto? O no dialogarlo con otra persona. Entonces ellos ya se sentían como un poco más seguros porque ya habían vivido realmente esa experiencia de que no era nada del otro mundo, de que son habilidades que se pueden desarrollar en el camino, ¿cierto? Y voy a unas 3 conclusiones
donde esas conclusiones me marcan como la intencionalidad que tengo con esta intervención, de la importancia de esas prácticas pedagógicas en un proceso formativo, ya sea para el trabajo, ya sea para impartir una carrera técnica, tecnológica o profesional. Entonces es disfrutar el proceso, es yo atreverme a lo desconocido. Sabemos que lo que no conocemos nos cuesta un poco generar esa empatía porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces entramos a ese sinsabor, a ese temor. Entonces los invito, y las personas que nos están viendo en este momento, a que se arriesguen. Esa es como la invitación del día de hoy, a que vivamos, a que, bueno, si no es por este lado, vámonos por el otro. Bueno, yo quería estudiar auxiliar administrativo, me dejé guiar, hice toda la parte electiva, experimenté, porque efectivamente no podemos decir no soy capaz, no puedo, porque no lo he intentado. Ya cuando yo paso a intentar, a equivocarme, a reconocer que hubo un error allí puedo fortalecer esa parte. Entonces, les doy estas 3 conclusiones que enmarcan lo que vengo a hablarles, y espero les haya quedado algo, y es: educar en tiempos posmodernos requiere que todos los directivos y todos los docentes puedan efectuar o puedan realmente vivir desde el propio contexto y las necesidades de los estudiantes. Realmente todo proceso formativo, todas las personas nos debemos de involucrar en los procesos formativos, ya sean docentes directivos, los mismos docentes, formadores, capacitadores, y el contexto del estudiante y las necesidades del estudiante. Muchas veces vamos a los DBA, los dispositivos básicos de aprendizaje, donde me dicen que por tales edades ciertas personas deben de saber ciertos contenidos, y yo me voy hacia la realidad. Efectivamente, yo puedo vivir eso, yo necesito aprender eso. Entonces es de identificar las necesidades del estudiante. Usted como estudiante también identificar las necesidades que tiene en todo proceso de formación, para que de esa manera podamos satisfacer nuestras propias necesidades, también cumplir con ese objetivo que tiene el proceso formativo para el trabajo en el cual estoy en ese momento inscrito. Voy a mover acá un momentico, otra de las conclusiones es que se necesita involucrar al aprendiz en todo su proceso, personificarlo. Me gusta esta palabra porque apropio directamente al aprendiz. El aprendiz se siente que, bueno, estoy estudiando una asesoría comercial, estoy estudiando para ser asesor comercial. Y si yo no personalifico al estudiante, si el estudiante no se empodera de su rol, a pesar de que está en la parte electiva, él efectivamente no va a sentir que el proceso formativo está siendo efectivo para su formación. Pero si yo me empodero desde el día 1 de la parte electiva en todo ese proceso formativo como estudiante y como un posible empleado, yo voy a poder hacer y disfrutar de una mejor manera este proceso de aprendizaje, que al fin y al cabo es la vida. Y la última es acompañar el proceso desde una motivación. La motivación. Muchas veces he escuchado a personas, aprendices, que me dicen: profe, es que yo no tengo una motivación, a mí no me ancla ninguna motivación, a mí nadie me motiva. Ojo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra propia motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí para estudiar o hacer lo que quiero? Salir adelante, ilustrarme, tener conocimiento, fortalecer mis actividades o mis habilidades comunicativas. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Cierto? Entonces, desde eso yo, primero, antes de cualquier otra persona me motive, es yo buscar mi motivación, es yo tener claro el por qué quiero emprender ese camino. Y la proyección de metas a corto, mediano y largo plazo.
esas proyecciones de metas, jóvenes y adultos que me están viendo en este momento, debemos de alimentarla día tras día, debemos de muchas veces nosotros, no, porque se me presentan situaciones económicas, que no puedo, por el tiempo, por el otro trabajo no puedo estudiar, es identificar realmente cuáles son mis metas y no desdibujarme, porque muchas veces los caminos cogen otros rumbos, pero la meta siempre, siempre, siempre va a ser la misma dentro de nuestro proceso formativo, dentro de nuestros deseos de vida. Bueno, ¿cuál es el propósito que tengo yo para estar dentro de este universo? O sea, ¿a qué vine yo? ¿Cierto? Entonces es mantener y fortalecer desde nuestras experiencias de vida todas esas metas, no desdibujarlas, antes nutrirlas y ser nosotros nuestros propios entes de motivación. Entonces a eso vengo yo, Laura, a explicarles y contagiar un poco a todas las personas que nos están viendo en este momento, a que si se les presenta una oportunidad para formación en el trabajo, independientemente de las ramas a las cuales estén dispuestas esa convocatoria, arriesgarnos, probar, intentar, experimentar, vivir, sentir estas cosas que nos hacen fortalecer en nuestro camino de vida. Podría decirse, Juan Fernando, que nunca antes, o sea, en el transcurso de hace una década, se viene desde los entes oficiales una oferta muy amplia en formación, ¿cierto? Ya hubiéramos querido que hace 20 o 30 años los que nos antecedieron hubieran tenido el acceso a la formación gratuita y de calidad que hoy ofrece la institucionalidad. Exacto, es más, cuando las personas que ya estudiamos hace algunos años, pues no estoy muy viejo en el ámbito laboral, ¿cierto? Llevo 4 años de experiencia, pero esto me ha llevado, ojalá a mí en algún momento, Laura, me hubiesen pagado mis prácticas profesionales, me hubiesen dado la oportunidad, porque si no era por una beca, si no era por el apoyo de otras personas, no pudiese yo al menos haber sido profesional, ¿cierto? Entonces son estas oportunidades que desde el desconocimiento, porque muchos jóvenes también, bueno, yo no sé qué hacer, no sé qué estudiar, no tengo dinero, no, yo no voy a poder estudiar porque no tengo dinero. Hay muchas oportunidades que nos llevan a vivir estas experiencias, ¿cierto? Bueno, contextualizando un poquitico sobre las conclusiones que nos presentabas, te tengo pues una serie de preguntas. Claro. ¿Cuáles son esos nuevos contextos de los que hablas y esos retos que el mercado laboral está requiriendo hoy en día? Esos contextos, cuando me refiero, es a irnos a la realidad de la empresa, ¿cierto? No es lo mismo una multinacional a una empresa nacional, las políticas varían porque su misión y su visión están ancladas a propósitos cortos, entonces es llevar al estudiante hacia esas realidades y muchas veces no tenemos la oportunidad, como les contaba sobre esa experiencia que viví con Supermercados La Vaquita. No todos tienen la oportunidad de ir hasta la empresa antes de sus prácticas no tienen como la posibilidad de experimentar esos espacios. Entonces es traer esos espacios al aula. Las herramientas tecnológicas nos facilitan también mucho, cosa que antes no lo había, nos facilita llegar a esos contextos, a esa información. El juego de roles, Laura, es fundamental en estos procesos porque nos invitan a ponernos en una posición crítica de una situación específica. Entonces eso nos lleva a que desde el aula podemos ir a muchos contextos y indagarlos, cuestionarlos, aprender de ellos. Además de que el mercado laboral ahora está mucho más cerca de las casas. No en vano estos supermercados o tiendas de superiores también están llegando a las periferias, están llegando a los territorios donde finalmente están las comunidades, están esas personas que tienen requerimientos laborales. Ya el acceso, Laura, efectivamente, y se los digo a todas las personas que yo conozco, ahora el inconveniente o la dificultad no es estudiar, ahora es usted emplearse, ¿cierto? Entonces esa forma y es aprovechar estas oportunidades que nos están presentando instituciones como por ejemplo CENPED,
que nos ayuda a encaminarnos o a enrutarnos en lo que yo puedo hacer laboralmente mientras consigo una tecnología, mientras consigo una profesionalidad. Y en este caso, la Secretaría de Desarrollo Económico con su programa de formación para el trabajo. Claro que sí. Que es muy importante. Bueno, ¿cuáles son esas claves motivacionales de las que hablas? Esas claves motivacionales para impulsar a esos jóvenes, ¿cierto? Que de alguna manera tenemos en la periferia, tenemos en los territorios, que de alguna manera no se sienten motivados a acceder a esta oferta pública de formación, pero también de empleabilidad, porque de alguna manera está claro que no poseen capacidades o no conocen esas capacidades que tienen para poder incursionar en el mercado laboral. Esas motivaciones, Laura, efectivamente va arraigada siempre a un deseo. Yo qué es lo que quiero para mi vida, yo cómo me proyecto en 5 años, y muchas veces utilizamos las redes sociales de una manera no apta, ¿cierto? Porque todas estas oportunidades constantemente las estamos visualizando en todas las redes sociales, porque las redes sociales ya es ese plus de comunicación inmediata, ¿cierto? Entonces muchas veces por los requerimientos o por los requisitos dejamos desmoronar esa motivación, dejamos ir como ese deseo y ese anhelo de yo emplearme, ¿cierto? Entonces sería como ese deseo, hablaba ahorita de unas metas a corto, mediano y largo plazo, que realmente es, bueno, yo tengo un deseo de yo poder ser ingeniero ambiental, pero en este momento se me produjo, se me presentó una oportunidad laboral, quizás esa meta me va a llevar a mí a yo poder cumplir mi deseo profesional, porque voy a tener esos recursos económicos que me van a ayudar también o que me van a tener la accesibilidad a una universidad, no necesariamente pública. Entonces es como no dejar de difuminar esas metas y esos deseos que yo tengo, ya sea desde adolescente, desde niño, desde joven, también desde adulto, porque también he visto personas que tienen sus 36, 40 años y dicen, no, yo ya estoy muy vieja para una empresa. No, a ver tus habilidades, tus sueños, tus ganas de devorarte el mundo, que superen esa edad que tienes, porque hay personas con 40, 50 años que tienen un espíritu de vida impresionante que los ayudan a desarrollar estos deseos y cumplir esas metas de su propia motivación. Precisamente hacia eso va encaminado esta tercera pregunta, y es que esas metas están relacionadas de alguna manera también con el proyecto de vida, y el proyecto de vida no solamente lo construyen los adolescentes o los jóvenes, también los adultos, todos tenemos que trabajar diariamente en ese proyecto de vida, y de alguna manera está encaminado eso que mencionas, lo de las metas a corto, mediano y largo plazo en ese sentido. Sí, es más, hay personas que son muy metódicas en su proyecto de vida y dicen a los 25 años yo ya tengo que tener mi carrera profesional, un carro y 2 hijos. Y si esto no se cumple, ya llega una desmotivación y yo no sé para qué vine, yo no sé qué es lo que quiero. Entonces se desmoronan simplemente. Frustración. Exacto, la frustración, porque llega acá en el sentido de que no estoy cumpliendo con mi objetivo de vida. No, quizás la vida, Dios te está llevando a que pienses o que tienes que aprender otras cosas antes de llegar a ese objetivo. Entonces, claro, es fortalecer esa idea que yo tengo desde mi proyecto de vida y realmente cumplirlo. Quizás en muchas ocasiones o en varias ocasiones no se cumpla al pie de la letra, pero si yo lucho por ello, si yo voy tras esos sueños independientemente de las rutas que coja, lo voy a cumplir, Laura. Excelente. Sí. Juan Fernando, ¿algún comentario más que quieras hacer al respecto del tema que estás tratando, pues para cerrar? Bueno, es una invitación que les dejo a todas esas personas que en este momento tienen esa frustración, tienen ese sinsabor de lo que están haciendo actualmente, y es: la vida no es como una lista de mercado, la vida es simplemente llevarnos a disfrutar, a vivir, a aprender. Entonces, si se les presenta una oportunidad de este índole de empleabilidad, vamos a optarla, vamos a mirar qué tal me va si yo realmente vivo esa experiencia, porque no hay nada más frustrante que uno decir, ay, donde yo hubiese hecho eso, ¿qué? ¿Cierto? El hubiera que no debe existir. Exacto. Entonces yo llegar y decir, no, donde yo hubiese hecho eso, ¿qué?
Entonces los invito a que se motiven, a que busquen su propia motivación, a que vivan las experiencias que nos van presentando la vida día a día, y así yo creo que ese es el éxito de vida, porque el éxito de vida no es tener una carrera profesional, no es tener un auto, no es tener una familia. El éxito de la vida es yo sentirme bien conmigo mismo y ser plenamente feliz. El éxito precisamente es eso, ¿cierto? Lo que te hace feliz, no son los Exacto. lujos, no son los carros, no son los autos, es lo que te hace feliz. Juan Fernando, muchas gracias por acompañarnos entonces en esta tarde con ese tema tan interesante que sé que va a servir de mucho aporte al proyecto de vida de todos esos jóvenes y adultos que nos están sintonizando en este momento. Gracias a ti, Laura, y gracias a todos los que tomaron ese tiempo de vernos, de sacar un espacio desde sus casas, desde el lugar donde se encuentren, para que vivan y tengan conocimiento de todas estas experiencias que nos está brindando en este momento la empleabilidad. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, para continuar entonces con el siguiente tema, los vamos a dejar con un video introductorio. Esperemos que se contextualicen un poquitico. En el Banco Interamericano de Desarrollo estamos trabajando conjuntamente las divisiones de educación y mercados laborales para centralizar el mejor conocimiento técnico y práctico sobre lo que funciona a la hora de articular un sistema homogéneo para formar el capital humano que se necesita. En esta oportunidad convocamos a un equipo global de expertos de 8 países, de Alemania, Australia, Corea, Estados Unidos, Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y los elegimos no solo porque tienen un sistema exitoso y altamente reconocido, sino también por sus fortalezas en cada uno de los temas que trataremos en el seminario. A los expertos globales les asignamos un rol de consultores y invitamos a esta cita a varios países, a Argentina, a Chile, a República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Brasil y Perú. Y el encuentro se estructuró de una manera en que los gobiernos de América Latina plantearon sus retos, sus avances, para poder avanzar en una agenda que nos permitiera repensar cuál es el rol de la educación técnica y finalmente lograr posicionarla como una herramienta que mejora la formación de habilidades y logra acelerar la productividad laboral tanto de los individuos como de las economías como un todo. Planteamos 4 temas importantes. El primero, la vinculación de las estrategias de desarrollo productivo de los países con las estrategias de capital humano, en particular las habilidades que la educación y formación técnica debieran enfrentar. El riesgo de cualquier país es no preparar a su gente. Las escuelas y el gobierno tienen que empezar a pensar en qué maneras van a producir el talento. Solamente lo puedes decir qué es lo que va a hacer si entiendes a dónde van las compañías. Tienes que conversar con ellos, tienes que entender sus negocios y poder crear el currículo para entrenar a la siguiente generación que va a entrar a esas compañías. El segundo tema, marco de cualificaciones y perfiles ocupacionales. The first and foremost would be they need to work out how they're going to quality assure that framework and who's going to do it. The second thing would be to decide what exactly is wanted to be put on the framework, whether you're going to initially go for right the way from a lower level right the way to a doctorate level, or whether you would only take in account TVET areas. The third thing is those programs are regularly monitored. El tercer tema, docentes e instructores, cómo formar y cómo tener los docentes e instructores que necesita la educación y formación técnica. It is what happens in the classroom and in the educational environment is what actually makes the change. You have to trust that the teachers can do their job, but of course to support them to achieve the best that they can achieve. In many countries, the vocational teacher education is not very systematized. That people might have a master's degree in mechanical engineering, they want to become a teacher in vocational college, but they receive 2-week training in pedagogy. Y el último, la educación y formación técnica en el contexto de nuevas tecnologías, empleos del futuro y un mercado laboral que cambia rápidamente. With the advent of the digital economy and the fourth industrial revolution, we need to move into what we call
3A style of learning. Anyone, anywhere, at any time should have access to education. And we are doing that by making heavy investment in technology, especially the ICT, information and communication technology, and also investing in the creativity and humanities in the curriculum. Logramos entablar un diálogo consultivo y constructivo con los gobiernos de América Latina. Se logró un proyecto de fortalecimiento de los programas de formación de nivel secundario, superior y terciario relacionados con la cadena de producción agroforestal. Adicionalmente, Finlandia se ha comprometido a hacer un estudio del perfil de los docentes de la ETP en Uruguay. En segundo lugar, el caso de República Dominicana. Logramos tocar dos temas fundamentales, que es el marco de cualificaciones de toda la parte del desarrollo y la implementación y el tema de los aprendices, de cómo se va a poder entablar y diseñar este modelo a la realidad de la República Dominicana. La verdad que la organización de este evento me llena de alegría y de orgullo. Nos llevamos mucho nosotros como gente del banco para pensar, para reflexionar y para poder ofrecer mejores propuestas a nuestros clientes. Esperamos seguir esta gran travesía de repensar y reposicionar la educación técnica para América Latina. Agradecemos entonces todos los comentarios que nos están haciendo a través del chat de YouTube, donde estamos haciendo esta transmisión del encuentro Tus habilidades son oportunidades. Un encuentro que nos conecta con el ecosistema de empleabilidad y formación de la ciudad de Medellín, un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Y para continuar entonces con esta jornada de capacitaciones, charlas, aprendizajes, reconocimiento, tenemos a una nueva invitada. Ella es Beatriz Elena Cadavid, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Iniciamos entonces con un video, esta charla con un video introductorio. Ella nos va a contextualizar de qué se trata, cuál es la conferencia que nos trae y bueno, te dejo con el público. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Elena Cadavid, soy psicóloga, me he desenvuelto en el campo de lo organizacional, entonces vamos a hacer un poco el análisis de este video que acabamos de ver. Les cuento que en este momento la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, está desarrollando un proyecto que se llama Perfilamiento Vocacional. ¿Y en qué consiste este proyecto? Es perfilar a jóvenes que quieran estudiar programas técnicos o cursos. Entonces, para eso ha hecho un estudio mirando cuáles son las necesidades de las empresas para de ese modo mirar en qué se pueden formar. Entonces, creo que en el video veíamos claramente algo que se llama Cuarta Revolución Industrial, ¿sí? Creo que estamos en un sistema donde nos exige cada día, les exige cada día a las empresas ir a la vanguardia, es decir, se tiene que adaptar la formación de acuerdo a las necesidades de la empresa o de las empresas. Entonces, la alcaldía ha hecho ese análisis, mirar, bueno, ¿qué necesitan las empresas? Realmente hay que formar a las personas de acuerdo a esas necesidades. Por eso, cada año la alcaldía saca proyectos de formación técnica y efectivamente este año ha lanzado un proyecto donde se van a formar a las personas en la Cuarta Revolución Industrial, en inglés y la industria tradicional. Entonces creo que es importante que los jóvenes se contextualicen de las necesidades del mercado. No se puede formar por formar, hay que formar de acuerdo a esas necesidades. Y los jóvenes tienen que también tener conocimiento de realmente para qué son buenos. Se ha hecho ahora un perfilamiento con más de 30.000 jóvenes, donde se ha identificado realmente para qué son buenos, cuál es su vocación, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, y de acuerdo a eso pues ya se les direcciona a la formación en la cual ellos están aptos para hacer. Entonces, vamos a contextualizar un poco, les voy a hablar sobre la importancia en la empleabilidad de la formación técnica laboral. Bueno, la formación técnica laboral en el tema de la empleabilidad
Podremos decir, bueno, ¿qué relación tiene? Sí, muchísima relación. Ahora nos damos cuenta, y creo que en Colombia tenemos una gran problemática, que siempre han habido unos altos índices de desempleo. Entonces, ahora, desde que empezó lo de la pandemia, esos índices han aumentado. El gobierno, todos los entes gubernamentales, desde el gobierno nacional, los gobernadores, los alcaldes, se tienen que sentar a mirar, venga, ¿qué vamos a hacer para mitigar esta problemática que siempre ha existido, pero que realmente ahora se ha potencializado mucho más? Entonces estamos en un alto índice de desempleo, y para eso también deben generar estrategias, deben generar proyectos que impulsen o que mitiguen el desempleo que ahora mismo, que es a nivel nacional, a nivel mundial, pero que también Colombia siempre se ha ido afectado y ahora mucho más. Entonces, les voy a contar un poco en qué consiste esa formación técnica laboral que hace parte de la formación para el desarrollo económico. Bueno, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, ¿qué comprende? Realmente en esta formación solo se incluyen los programas de formación laboral, ¿sí? Entonces, ahora mismo sabemos que dentro de nuestros contextos hay formación técnica, formación tecnológica y formación profesional, ¿sí? Todos los jóvenes cuando están en el bachillerato dicen, bueno, ¿qué van a estudiar? Sus padres les dicen, van a estudiar esto. Siempre salen con una idea de que se tienen que ir a una universidad. Entonces, creo que hay que romper con ese mito. ¿Por qué? Porque es que no solamente se puede acceder a una formación profesional, podemos empezar desde una formación laboral. Aquí vamos a hablar un poco de la importancia, los beneficios de la formación técnica, para qué les sirve, qué les potencializa y qué oportunidades les abre a aquellos jóvenes que hacen en principio una técnica laboral. Bueno, hay unas ventajas, son muchas las ventajas que tenemos con la formación técnica. Una de ellas, ¿cuál es? Es la posibilidad de acceder al mercado laboral en corto tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el caso de jóvenes que terminan el bachillerato, ¿sí? Muchos se van y hacen una formación universitaria y efectivamente son 5 años los que tienen que formarse, y luego terminan su carrera y se encuentran con unas oportunidades que probablemente las puedan tener muy fácil, pero otros se encuentran con una realidad totalmente diferente. No hay trabajo o no les dan la oportunidad de laborar porque les piden 2 años de experiencia, les piden otra formación, especialización. Entonces, una de las ventajas de estudiar una técnica laboral es porque le permite a los jóvenes acceder al mundo laboral en poco tiempo, porque la formación puede ser entre 1 año o año y medio. Entonces, normalmente ellos al segundo semestre se van a formar en una empresa porque ya han hecho una parte teórica y luego en la etapa práctica van a poner en práctica, valga la redundancia, todos esos conocimientos que adquirieron en la formación técnica. Entonces, ellos esos 6 meses ya les cuenta como experiencia laboral. Mientras que cuando están haciendo una carrera profesional tienen que esperar 5 años para poder vincularse laboralmente, si tienen esa suerte de vincularse en cuanto terminan su carrera, que normalmente no es lo que más se ve en la realidad de los profesionales. Entonces, creo que podemos acceder a una formación laboral, primero porque nos facilita, ¿sí?, incorporarnos al mundo laboral. Luego podemos mirar otra de las ventajas, que mejora la calidad de vida, ¿sí? Sabemos que nuestro país es un país de unas oportunidades que son muy limitantes. Sabemos que hay familias que son pobres o viven en extrema pobreza. Entonces, quizá familias donde no tienen ni siquiera quien genere unos ingresos. Cuando ya un integrante de una familia ingresa unos recursos económicos, ¿eso qué permite o qué les garantiza? Por lo menos tener unas condiciones de vida diferentes. Entonces, un joven que hace una técnica, en 6 meses se va a trabajar, ya es un salario mínimo que va a entrar a ese hogar. Eso que mejora las condiciones de vida con respecto a
a la comida, a los servicios, ¿sí? Ya si hay otras personas, pues muchísimo más va a ser la calidad de vida de esa familia. Pero realmente les mejora la calidad de vida solo con un integrante de una familia que ya genere unos ingresos. Vamos a ver otra ventaja, que es en un tiempo corto. O sea, las técnicas laborales se hacen en un corto tiempo. Entonces, como al hacerse en corto tiempo, efectivamente les permiten a los jóvenes vincularse muy pronto, porque terminan la formación en 6 meses o un año y ya luego se van a laborar. Entonces, creo que estudiar siempre es una decisión importante para mejorar las oportunidades de trabajo, para mejorar las oportunidades que cada persona decide tomar o decide dejar a un lado. Yo trabajo en una institución de formación técnica, me doy cuenta que muchos son los jóvenes que ingresan a estudiar y en el camino son muchos los que se quedan. Entonces realmente pues es una oportunidad que se le da a muchos, pero no todos saben aprovechar la oportunidad, porque se encuentran con ciertas barreras, con ciertas dificultades que luego ellos, si no tienen la motivación suficiente, pues efectivamente se quedan en el camino. Entonces creo que desde que empiezan su formación hay que potencializarles la motivación y ellos deben saber que para que nuestras condiciones de vida mejoren, pues eso requiere de un esfuerzo, requiere de una dedicación y de muchísima disciplina. Bueno, la formación técnica básicamente se centra en la formación de competencias y habilidades y destrezas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Realmente la formación de competencias son aquellas habilidades, aquellas destrezas que nos permiten poder vincularnos o poder adaptarnos a un contexto laboral, ¿sí? Entonces, creo que no solamente es necesario dentro de una formación, y hagamos la relevancia en la formación técnica, no solamente es formarlos desde los conceptos teóricos, es también formarlos con unas bases que les permitan desde el ser poder adaptarse a un ambiente laboral, ¿sí? Entonces muchas veces ellos se van con unos conocimientos, yo tengo la experiencia de luego ir a hacerle los seguimientos de práctica a los estudiantes y voy a las empresas y efectivamente me encuentro con jóvenes que operativamente son muy buenos, pero con respecto a la interacción, a la dinámica de trabajo no se adaptan, ¿sí? Porque les hace falta esas competencias de relaciones interpersonales, trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación asertiva, todas esas competencias que necesitan ellos para la vida, en cualquier campo de acción, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en las relaciones con digamos en las universidades, en las instituciones, las relaciones sociales. Entonces creo que es importante y la formación técnica se basa en que los jóvenes adquieran unas competencias que les permitan poder adaptarse a un mundo laboral. También otra de las ventajas es que es una formación a bajo costo, ¿sí? Efectivamente no requiere la misma inversión que una carrera profesional. Nos damos cuenta que muchos jóvenes no pueden acceder a una universidad porque sus padres no tienen las condiciones para poder darles esa formación que ellos quieren. Entonces, se sienten frustrados cuando salen del colegio y efectivamente se postularon a una universidad pública, no pudieron acceder a ella y se quedan, digamos, con un mal sabor, con una desmotivación, porque no ven otras posibilidades. ¿Qué pasa con esto? Que desde el colegio, nosotros como padres, muchas veces les llevamos a que se proyecten solamente en una formación profesional. No solo eso es lo que puede hacer un joven que termina el bachillerato, no. O sea, yo creo que los padres tenemos que empezar a cambiarles esa visión a los jóvenes de que realmente si no va a la universidad, no puede hacer nada, no. Hay otras oportunidades y esa es una oportunidad buenísima que les va a permitir poderse emplear rápidamente. Entonces, las instituciones de formación técnica tienen unos precios muy asequibles que les permiten a ellos o a sus padres poderse pagar esa formación. Tenemos otra ventaja y es adquirir experiencia laboral. Desgraciadamente, estamos en un contexto, en un país donde cuenta mucho la experiencia laboral, ¿sí? Efectivamente, un título también es importante,
pero muchos profesionales, creo que es una realidad con la que se encuentran los jóvenes que terminan cualquier tipo de formación. Es más, desde el bachillerato, desde una técnica laboral, desde una tecnología, se encuentra una carrera profesional, terminan su carrera y cuando realmente se van a enfrentar al mundo laboral, la primera barrera con la que se encuentran es cuando les piden experiencia. Ni siquiera de 6 meses porque la podrían avalar con el proceso de práctica, no, les piden experiencia de mínimo 1 año o 2 años. Efectivamente, si las empresas no le dan las oportunidades, ¿cómo van a adquirir esa experiencia? Entonces creo que aquí, en este momento ya una práctica de 6 meses ya se avala como experiencia laboral. Entonces un joven que hizo una técnica durante 1 año, año y medio, ya tiene 6 meses de experiencia, contando que tenga la suerte de quedarse vinculado en la empresa en que hizo la práctica. Entonces creo que esas ventajas son muy positivas, fortalecen mucho el proceso de formación a los jóvenes para que se puedan vincular rápidamente. Bueno, una vez se finaliza el grado 9º, los jóvenes pueden ingresar a hacer una práctica laboral, ¿sí? Terminan su 9º y pueden ingresar, hacen su técnica laboral y efectivamente no necesitan ser mayores de edad para poder ingresar a una práctica laboral. La edad no es un requisito. Entonces, eso les permite que rápidamente los jóvenes puedan adquirir unos conocimientos, una experiencia que les va a permitir vincularse laboralmente con más facilidad. Hacen una práctica, la técnica laboral les permite hacer unas prácticas remuneradas. Normalmente suelen ser remuneradas cuando se hace por contrato de aprendizaje. Entonces, muchas empresas requieren aprendices para poder cubrir la cuota cena. Eso significa que al aprendiz le deben pagar, es obligación de la empresa pagarle el 100 o el 75% del salario mínimo, la ARL y la EPS. Efectivamente, un joven que tiene 17 años, 18, terminó su bachillerato hace poco, hace su técnica en 6 meses y ya en poco tiempo empieza a generar unos ingresos, eso les permite ser más autónomos y de hecho les llevamos a los jóvenes a que empiecen a ser más recursivos, que sean mucho más proyectados, más enfocados, porque los jóvenes fuera que están, digamos, desempleados, que no están estudiando, creo que están más expuestos a hacer cosas que no deberían, estar expuestos a las drogas, al vandalismo. Entonces creo que es importante que como padres no frustremos a nuestros hijos porque no vayan a una universidad. Tenemos otras posibilidades y les podemos brindar otras alternativas, ¿sí? Luego hay otro tema importante y una ventaja y es continuar con la formación por ciclos propedéuticos. Bueno, eso suena un poquito raro, pero les voy a contar en qué consiste. Muchas entidades de formación técnica tenemos convenios con otras entidades de formación profesional, ¿sí? Una de ellas que también voy a nombrar y es relevante en este tipo de procesos es el SENA. El SENA tiene técnicas laborales y tiene tecnologías. Entonces, ¿qué hacemos las entidades de formación técnica? Hacemos alianzas, hacemos convenios con otras entidades para que nuestros estudiantes puedan continuar su proceso de formación en la universidad. Normalmente una carrera profesional se tardan aproximadamente 5 años, ¿sí? Cuando lo hacen por ciclos propedéuticos, inclusive se pueden ahorrar en tiempo 1 año o año y medio. Entonces estamos hablando de que se ahorran tiempo y se ahorran dinero, ¿sí? Va a terminar una técnica laboral en 1 año, año y medio, luego se van a otra universidad con la que se tenga convenio y ya no van a hacer una tecnología en 6 meses, en 6 semestres, sino que lo van a hacer, supongamos, en 4, porque se le ha hecho una homologación, un reconocimiento de saberes. Entonces, efectivamente, se ahorran un tiempo de carrera y se ahorran 1 año que no tendrían que pagar de universidad. Luego, si continúan en la misma universidad o en otra, que haya convenio, continúan la formación profesional, ya no la hacen en 5 años, sino que la pueden hacer en 3 años y medio. Entonces, un joven que va a hacer directamente de golpe una carrera profesional, se puede tardar 5 años, ¿sí? Más o menos puede ser ese el tiempo. Cuando la hacen por ciclos propedéuticos,
pueden tardar muchísimo menos, pueden tardar 4 años, 3 años y medio, eso depende del tipo de convenios que tengan las instituciones. Entonces, una de las ventajas que tiene la formación técnica es todas estas que les estoy mencionando, y creo que debemos ir cambiando nuestra sociedad ese estigma que tenemos con la formación técnica. Hay unas creencias negativas, digamos unos estigmas que son como barreras para que los jóvenes empiecen a ver la formación técnica como algo positivo. ¿Sí? Una de esas creencias, y que normalmente son expresiones de los padres, no es que una formación técnica es de bajo estatus social, no es que mi hijo no está para hacer una técnica, mi hijo tiene que ir a la universidad. Creo que somos una gran parte, los padres, ¿sí? También hay que ver que el sistema como tal, creo que impone mucho a los jóvenes a que tienen que ir a la universidad, solo universidad, y creo que hay que cambiar un poquito, considero que ese concepto hay que cambiarlo, porque los jóvenes no solamente tienen esa única oportunidad, tienen otras oportunidades que les permiten sobre todo emplearse rápidamente. Bueno, ahora vamos a hablar de las áreas con más demanda en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, me voy a enfocar un poco en ese proyecto que está desarrollando ahora mismo la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿sí? La Secretaría de Desarrollo Económico está ejecutando un proyecto que se basa en formación técnica y en cursos, ¿sí? Para eso ha elegido 3 áreas de formación, que son Cuarta Revolución Industrial, Industria Tradicional e Inglés, ¿sí? Para eso fue necesario que se hiciera un análisis de mirar qué necesidades tenían las empresas, realmente en qué campos, en qué áreas es donde más están necesitando que se forme a las personas, porque de nada sirve si no hay una articulación entre la oferta y la demanda, pues efectivamente se va por caminos diferentes. Entonces, ahora estamos sumergidos en todo el tema de la tecnología. Creo que es algo que no podemos desconocer, que está en nuestro diario vivir. Entonces hay unos, digamos, programas que tienen que ver con esta cuarta revolución industrial. Básicamente les voy a hablar de algunas para que nos hagamos una idea. Todo tiene que ver con la tecnología. La cuarta revolución industrial incluye lo que es el desarrollo de software, que son uno de los técnicas o cursos que va a ofertar la Alcaldía de Medellín, o que está ofertando. Tenemos marketing digital y manejo de datos, ¿sí? Me voy a enfocar en algo que ahora mismo está teniendo mucho boom, y es el marketing digital. Si nos damos cuenta, desde que empezó la pandemia, a raíz de que ya no podíamos acceder a los supermercados, a los almacenes, a los centros para poder adquirir o comprar las cosas, pues empezó, digamos, a fortalecerse el marketing digital, ¿listo? Todo eso tiene un proceso, creo que cada día nos vamos sumergiendo más en lo que es la tecnología. Entonces, ahora mismo hay muchas empresas que tuvieron que reinventarse para poder continuar, para poder no cerrar sus empresas, o aquellos que eran de empresas pequeñas, que eran independientes, pues les tocó reinventarse. Entonces, creo que la cuarta revolución industrial es una necesidad que nace a raíz de las necesidades de las empresas, del gremio empresarial. La industria tradicional, pues es siempre la industria que ya hemos tenido toda la vida. Digamos, la alcaldía va a ofertar programas y técnicas que son en logística, en administración, en asesoría comercial, en manufactura, ¿sí? Son estas industrias que siempre han existido, que esas necesidades ya las tenemos de hace mucho tiempo, que en todas las empresas siempre las van a ver. Entonces creo que son programas que realmente se necesitan siempre, que no van a ser cambiadas por otras. Surgirán otras nuevas industrias, otras nuevas áreas, pero realmente estas siempre van a existir. Entonces tenemos un programa como administrativo, ¿sí? Es un programa que tiene demasiado campo laboral, eso que le permite a los jóvenes poder acceder más pronto, con más facilidad, al mercado laboral. Tenemos otra área que es el inglés. Efectivamente, cada día nos damos cuenta que aprender otro idioma es necesario, pero también es primordial
a los jóvenes ahora, digamos desde los colegios, desde las escuelas inclusive, se les está enseñando inglés, porque realmente nos damos cuenta que es necesario, o sea, es primordial poder tener esa competencia, ese conocimiento. Eso también que permite que los jóvenes se puedan vincular laboralmente a unos mercados que exigen el inglés. Entonces, creo que la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Desarrollo Económico, ha sido muy asertiva en proponer este tipo de formación porque es lo que necesita el mercado y los jóvenes necesitan formarse de acuerdo a esas necesidades. Bueno, creo que estamos en un momento muy relevante. Me preocupa mucho y nos preocupa a todos, creo que es el desempleo que hay en este momento en nuestro país. Los gobiernos o el gobierno tiene que generar unas estrategias que permitan poder ir disminuyendo ese índice de desempleo que tenemos. En este momento, con este proyecto que está ejecutando la Alcaldía de Medellín, creo que de cierta manera lo ha hecho también para intentar mitigar un poco ese índice tan alto que tiene de desempleo, digamos, la ciudad de Medellín. Entonces, creo que todos somos responsables. Efectivamente, siempre he pensado que para que las oportunidades se nos den un poco más fáciles, tenemos que formarnos, no quedarnos esperando a que las cosas cambien fuera, porque realmente tenemos que ser muy competitivos. Hay demasiada competencia y efectivamente no solamente formarse en una técnica, en una tecnología, en una carrera profesional, no. Hay que ir más allá. Creo que todo el tiempo debemos ir en esa constante necesidad de aprender, sobre todo en áreas que están ahora mismo revolucionando el mercado. Entonces no debemos quedarnos solamente en oportunidades que están fuera, donde hay muchísimas personas que pueden acceder a ellas si están mejor formadas. Creo que la empleabilidad en Colombia pues siempre ha tenido esa dificultad, ahora muchísimo más porque ya el índice de desempleo está sobre 2 dígitos. Esperemos que con todas esas estrategias que tiene el gobierno nacional pues podamos ir entre todos mitigando. Yo trabajo en una institución de formación técnica, tenemos bastante contacto con las empresas y nos damos cuenta que las empresas cada día son más exigentes. Entonces eso nos lleva a nosotros como entidad de formación a ser más exigentes en la formación con los estudiantes, formarlos no solamente desde el hacer, sino también desde el ser, porque ellos necesitan tener una formación que les permita adaptarse a un mundo laboral. Hay muchas barreras, tenemos demasiadas barreras, creo que poco a poco vamos trabajando todos en esas barreras y no es tan fácil en un país como el nuestro, que creo que cada día pues se va trabajando sobre esas necesidades, pero son demasiadas las necesidades, pero creo que una de ellas es el desempleo, en lo que hay que trabajar, porque de eso derivan una cantidad de problemas, de situaciones que no nos favorecen nada, digamos, en el campo social, generando más violencia, generando más vandalismo, pues muchas cosas que se derivan. Entonces creo que debemos seguir apostando por un cambio desde la educación, creo que es la herramienta más importante. Básicamente, Beatriz, entonces, fortalecer las competencias del siglo XXI, competencias y habilidades para la vida, que es muy importante. Gracias por esa intervención, Beatriz, creo que ha sido lo suficientemente clara. Creo que nos puedes entonces fortalecer la convocatoria que tenemos para el miércoles de manera presencial, pero también virtual a la segunda jornada de este encuentro de Tus habilidades son oportunidades. Sí, yo creo que tú lo dices, tus habilidades son oportunidades, solo que nos damos cuenta que los jóvenes, todavía muchos jóvenes no saben cuáles son sus habilidades. Entonces, hay que trabajar en ello. Nosotros como entidad de formación siempre va en una línea de formar a los jóvenes desde el ser, desde el hacer, para que ellos tengan mejores oportunidades laborales. Vamos a tener una actividad, una jornada de empleabilidad el miércoles en el Centro Comercial San Diego, en el auditorio,
Entonces creo que es una buena oportunidad. Vamos a tener varios aliados, varias entidades que nos van a acompañar para que los jóvenes, que todas las personas que están ahora mismo en esa condición de desempleo, que quieren buscar una oportunidad, pueden acceder allí. También hay otras oportunidades para estudiar. Creo que son muchas las oportunidades que hay. La Alcaldía de Medellín invierte en educación, en programas, pero a veces la información no llega a donde tiene que llegar. Entonces creo que vamos a tener una jornada bastante interesante, están invitados todos, porque alguno tendrá la necesidad de buscar un empleo. Entonces, y además de eso también vamos a tener entonces una serie de charlas y capacitaciones también en el marco del ecosistema de empleabilidad y formación. Beatriz, cuéntanos cuáles son esas empresas que van a estar allí ofertando oportunidades de empleo para todos los que nos están viendo, y obviamente también pueden invitar a familiares y conocidos para que puedan acceder a estas posibilidades. Bueno, vamos a tener al SENA como entidad pilar en la formación y en la empleabilidad. Vamos a tener también la Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín. Vamos a tener empresas como Entelco. Vamos a tener a Supermercados La Vaquita. Vamos a tener otras entidades que también nos pueden ofrecer alguna oportunidad de estudio. Creo que es una buena oportunidad. No la desaprovechen y los esperamos allí. Muchas gracias. Vamos a estar entonces el próximo miércoles 21 de julio desde las 9 y hasta las 3 de la tarde en el 11º piso del Centro Comercial San Diego, en el auditorio. Están todos invitados para que asistan y participan de esta jornada de empleabilidad que se va a tener, pero también los invitamos a que se programen con los talleres que ese día se van a desarrollar de manera presencial, pero también virtual. A sus correos electrónicos y celulares les está llegando la invitación específica para que asistan y participen activamente. No es más, Beatriz, entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada que ha sido de mucho aprendizaje, de mucha participación. A todos los televidentes también les agradecemos infinitamente por esa interacción que han tenido a través del chat, por estar atentos a los horarios en que iniciamos y finalizamos cada una de estas charlas. Para nosotros eso es muy valioso, es importante. Sabemos entonces que Corpo Semped y la Secretaría de Desarrollo Económico tienen unos grandes retos con ustedes, los televidentes y estas personas que participaron de este proyecto de perfilamiento vocacional enfocado en técnicas laborales, cursos cortos e inglés. Nos vemos entonces el miércoles a través de www.semped.edu.co. Muchas gracias.